usted va a ser el que va a ganar el concurso, porque usted viene aquí más que ninguno, esto se lo sabe usted mejor que ninguno. El ayuntamiento convocó un concurso de anteproyectos para adjudicar la obra, y cuando salió el concurso convocado, yo, que en mi profesión me ha gustado mucho la restauración y había hecho ya varias cosas de restauración, dije, hombre, pues mira, esto es un trabajo bonito para que yo, a ver si lo hago bien. Y entonces recibí una llamada del ayuntamiento diciéndome que me proponían como miembro del jurado para el concurso de anteproyectos. Y dije, pues mira, lo siento mucho, pero yo me voy a presentar, así que no está bien que me presente y luego me juzgue. Ah, no, pues nada. Y entonces lo cogí con mucho interés el tema. Me cambiaron por Arturo Ramírez, que es otro compañero que también ha hecho bastantes obras de restauración. Nos dijeron que podíamos venir al teatro cuantas veces quisiéramos a ver, a analizar, a tomar datos y, en fin, y estudiar un poco el tema, ¿no? Y entonces en el teatro había un portero muy viejecillo con su mujer, que vivían por ahí metidos en un rinconcillo de muy mala manera, y entonces pues empecé yo a venir con relativa frecuencia, y entonces el señor me dijo, usted va a ser el que va a ganar el concurso, porque usted viene aquí más que ninguno, esto se lo sabe usted mejor que ninguno. Y bueno, pues eso es buena cosa. Bueno, era una época desarrollista en la que, en fin, no tenía demasiado respeto con la historia de la arquitectura ni de los restos y tal, y entonces pues quisieron subrepticiamente, además fue un poco subrepticiamente, el colar el proyecto de demolición del teatro, diciendo que era demolición de un edificio que daba a la calle Zorrilla, no sé qué, pero no hablaba de Gran Capitán ni nada. O sea, estaba como muy disimulado el pasar el proyecto de demolición para hacer vivienda. Y cuando vieron el expediente, vio y dijo, este edificio debe ser el Gran Teatro. Oye, tú, que nos están metiendo aquí, que quieren demoler el Gran Teatro. Y entonces ya empezaron a averiguar, pues sí, corresponde al Gran Teatro. Y entonces ya empezaron el movimiento político de declararlo de interés ciudadano, muy bien cultural, y entonces ya el ayuntamiento ya tomó cartas en el asunto y quiso expropiarlo. Hubo una pugna también a la hora de fijar el precio, hasta que tuvo que ser el juzgado el que puso el justiprecio. Y cuando ya lo tenían hecho fue cuando decidieron convocar a concurso el teatro. Una vez que habían fallado el concurso, el ayuntamiento organizó también una mesa redonda para debatir un poco el tema de los proyectos que se habían presentado y tal, ¿no? Entonces había por lo menos un par de proyectos presentados de gente, de arquitectos de Sevilla. Uno de ellos, que era muy aficionado al teatro, aparte de arquitecto, era aficionado al teatro y tal, que el proyecto que presentó fue demolerlo todo y hacer un proyecto totalmente nuevo, moderno y como se fue, para que fuera un teatro moderno, práctico y ejemplar. Pues al final empezaron a hacer una especie de crítica importante hacia el resultado del concurso, que había sido un concurso tal vez demasiado conservador, y que, bueno, que el teatro
tenía ciertas dificultades de visibilidad y como realmente lo tiene, pero en fin, yo me inclinaba hacia la parte de restauración y de conservación, que me parecía que era importante, que era un teatro histórico, que en fin, que además se podía sacar mucho partido de él. Esa mesa pues terminó yo un poco triste, porque los otros se habían llevado un poco a decir que el ayuntamiento se había equivocado a la hora de haber conservado el teatro. Hubiera sido mejor haberlo tirado y haberlo hecho un teatro moderno. A mí me dijo Herminio Trigo, nosotros lo que queríamos era que se mantuviera el Gran Teatro. Y de primer momento mantuvimos claro que el proyecto que tenía que ser ganador era el tuyo, porque era el que habíamos cogido la idea de la convocatoria del concurso, ¿no? Pero ya digo, en aquella mesa redonda hubo más gente que pensaba lo contrario. Hombre, tendría un teatro a lo mejor mucho más práctico y con más capacidad para hacer representaciones, tal, pero no tendríamos el Gran Teatro de Córdoba, que creo que no es porque haya colaborado yo en que se mantenga, pero en fin, que ahí está. El teatro me lo encontré hecho una ruina. Tan es así que luego llegó un momento que ya cuando empezamos a ver, a analizar en la obra y tal, dije, el teatro parece ser que es que hay que rehacerlo de nuevo. Porque prácticamente el teatro, para mí, era una obra de artesanía de carpintería. O sea, toda la carpintería que había en el teatro, toda para mí tiene una categoría magnífica. Debía mantener todos los elementos característicos de la carpintería. Ya no que tuvieran una acción, una misión de resistencia del teatro como estructura, sino simplemente mantenerlos ahí como una cosa importante del teatro, pero que ya no trabajaran por si acaso había un incendio, que entonces no causara el incendio el hundimiento parcial ni la destrucción del teatro. Y yo cuando empecé a estudiar, encargué a una señorita bibliotecaria, Dolores López Mezquita, que me hizo todo el trabajo de búsqueda y de documentación para ir a los archivos y estas cosas, que yo eso no sabía hacerlo, y por supuesto se lo encargó a ella y me hizo un trabajo magnífico, pero no vimos ningún plano de planta ni nada, simplemente un plano de alzado de la fachada y poco más. Precisamente mi idea ha sido revalorizar toda la estructura del teatro, la estructura metálica. La de madera ya hemos hablado de ella, que también que están donde estaban, en su sitio. La sala de telares, para mí, ha sido una de las satisfacciones de las partes del teatro que más, casi que me enorgullezco más al enseñar y visitar, porque creo que fue una recuperación realmente importante, de ser una sala de telores que estaba mal dorada y además que no tenía acceso. Además, antes había que acceder a la sala de telores por unas escalerillas totalmente cochambrosas y muy pinas, y era difícil subir aquí, vamos, se utilizaba solo parece ser para decorar los telares y tal, pero se llamaba así. Al haber creado una superestructura para mejorar o para consolidar
toda la estructura del gran teatro del edificio, pues tenía la oportunidad de recuperar este espacio para uso público. Se mantuvo estas tirantas, son tirantas que corresponden a las cerchas antiguas con los elementos, con las tirantas de abajo, que se han quedado vistas en la sala de exposiciones, que está lo que falta de estas cerchas está abajo y está completa. O sea, las cerchas se han quedado completas antiguamente, lo que pasa es que bueno, están divididas, su visibilidad se ha dividido en dos partes. En esta foto se ve el lucernario que se hizo fue en forma de bóveda, en correspondencia con la forma de las cerchas. Estas cerchas son las cerchas que sustentan casi toda la estructura del teatro. Aquí en la sala de usos múltiples se agrandó con el vestíbulo y luego se hizo una galería que esa es de nueva creación, porque por aquí estaba el tejado y no había ninguna comunicación con el exterior. O sea, esta sala estaba totalmente cegada porque el tejado antiguo llegaba hasta abajo. Entonces, como todo el techo se subió, pues se creó delante de esto una galería que creo que, que es muy espectacular y novedosa, porque en fin, la gente que viene aquí luego se puede asomar a ver toda la panorámica del Gran Capitán y Hotel Bilbao y tal. Todos los cálculos que se hicieron, que tuve que hacer de la estructura, pues los hice yo. Los hice yo, además, a base de dibujar, de hacer lo que se llamaba antes el cremonas, que eran las soluciones que se hacía una composición de fuerzas que se iban compensando las fuerzas con otras y te iba dando la resistencia que tenía que tener cada pieza. La verdad es que yo fui demasiado arriesgado, porque los cálculos los hice yo, o sea que no llamé a ningún ingeniero ni llegué a nadie, sino que dije esto soy yo el que lo voy a hacer y le eché mucho valor. Este es un espacio especialmente querido por mí, porque aquí en este espacio se ve perfectamente cómo han convivido las estructuras antiguas del teatro con su estructura de cerchas de madera y cómo conviven perfectamente con la estructura nueva que se ha añadido para compensar lo que la antigua no podía mantener. Y estos pilares continúan hasta abajo, o sea, porque son los que van cubriendo también y sujetando todas las plantas de entresuelo. Aquí están las vigas de madera que sujetan el suelo del salón de usos múltiples, que están suspendidas de otras cerchas que están en el piso de más arriba. Todo este espacio, que ahora es una sala muy agradable, con luz cenital, antes era lo que ocupaba todo el gallinero. La parte alta del gallinero llegaba hasta aquí, iba descendiendo hasta el último anfiteatro. Tenía un desarrollo muy alto y, en fin, y estas columnas, pues que son el remate del gallinero donde estaba, que han servido también para enmarcar la entrada a este espacio. En la zona de descanso quise recuperar un poco los restos de pinturas que había en la solución anterior. Estuvimos raspando y salía lo que salía. Yo saqué unas plantillas con los dibujos que había y todos los elementos decorativos que había de pinturas se representaron en diferentes sitios de las paredes. En la última reforma que se ha hecho
se pintó y han desaparecido, se han hecho una pintura plana y han desaparecido todas estas filigranas recordatorias o históricas que yo había intentado mantener. Aquí, por ejemplo, este es el vestíbulo, me parece que es de la Sala Paraíso. Esto estaba a lo largo de todos los paramentos, o sea que las paredes estaban muy recargadas de pintura. Los vestíbulos también se enriquecieron por la solería y luego porque, en fin, al colocar los ascensores, pues se forraron con mármol y, en fin, y las puertas de los ascensores se hicieron doradas. En fin, creo que se quedó más simple y más elegante que no con la modificación que habían hecho en 1920. El recurso de hacer las galerías con unos medios arcos y unos círculos centrales, pues se repite en casi todas las galerías nuevas que se hizo la restauración. Las escaleras de la Reforma sí cambiaron totalmente de la configuración antigua del teatro, porque aunque esos espacios estaban utilizados parcialmente por algunas escaleras, la comunicación de la solución antigua era muy complicada, porque no era de cada planta se pasaba a la anterior por unas escaleras que eran distintas y era una anarquía total de comunicaciones. Y entonces en la Reforma lo que se hizo fue hacer dos grandes núcleos de escalera en las zonas que había de forma triangular además, y creo que fue una solución muy buena, porque además estas escaleras comunican todas las plantas y de una manera uniforme. Entonces me quedaba el problema de qué barandilla ponía en las escaleras nuevas. Esta barandilla es aprovechada de antiguas barandillas de las escaleras del teatro, y este dibujo es el que me ha servido a mí de inspiración para diseñar las barandillas de las escaleras actuales. Vamos, es una elucubración mía, pero en fin, es este círculo que baja y vuelve por aquí, lo que sintéticamente son los barrotes de las nuevas barandillas. Callejero Histórico de Córdoba, con Manuel García Parodi. Un recorrido por la historia de Córdoba en sus calles, con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba. Pues hoy esta sección habitual de cada martes en el programa nos lleva a este escenario, así que más que hablar del callejero vamos a hablar de los edificios, de este edificio que forma parte del callejero histórico de Córdoba y de esta calle o avenida o más recientemente Boulevard Gran Capitán. Señor Gómez Luengo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Le quedó bonito, ¿eh? Hombre, me alegro que lo digas. Yo no me había enterado. Bueno, Manuel y Ramón recuerdan, Ramón no es tan mayor, pero tiene mucha memoria. Recuerdan el antiguo teatro. A mí me ha llamado la atención, viendo los datos, que tenía un gallinero para 600 personas. Pero era de pie, ¿no? El gallinero que había en el antiguo teatro era para estar... Era una especie de anfiteatro, bueno, de gradas de madera, que, en fin, que ocupaban desde las barandillas de la sala hasta prácticamente las paredes de fachada. O sea, era una extensión muy grande. Había tanta gente porque, claro, se apiñaban, nos apiñábamos. Entonces, y claro, que había muchísima gente, ¿no? Todos apiñaditos allí y el precio era más barato. Y gente que además comía pipas en cantidad. Sí, claro, porque cuando empezamos a arreglarlo, sacaron 3 camiones de cáscaras de pipa de debajo del gallinero. ¿En serio? Sí. Qué barbaridad. Aunque se reformó casi al completo, sigue teniendo ese encanto de un teatro que atesoraba mucha historia. 1873, a punto de desaparecer en los 70, reabierto prácticamente como lo conocemos ahora en el año 86, y desde entonces y hasta esta parte, pues llenándonos de alegrías, con un montón de espectáculos de todo tipo que han ido pasando.
por aquí. Qué casualidad más estupenda que hoy José Antonio Gómez Luengo estuviera en el teatro para ser protagonista de un reportaje que le están haciendo, más que merecido, y hayamos podido sentarlo con nuestro historiador, con Manuel García Parodi. Muchísimas gracias a los dos, de verdad, por compartir esta parte de la historia cultural de Córdoba con nosotros. Gracias, José Antonio, gracias, Manuel. Ha sido un placer. Gracias. En la 1:30... Una vez colocada esta viga, pues procedimos a cortar los pilares. Y ese fue un momento, por lo menos para mí, realmente de mucha tensión, porque puedo saber si esta viga fallaba o había algún asentamiento o algún movimiento, en fin, o algún fallo que no hubiéramos tenido en cuenta. Y en fin, cuando al final se cortaron las vigas y vimos que no pasaba nada, que la estructura había resistido perfectamente y que no ha habido ningún asentamiento, pues fue un alivio y pudimos dormir tranquilos ya. Esas poleas eran las antiguas poleas que tiraban de las cuerdas. No, pero estos estaban en el sótano. ¿Y esa? También. ¿Esa grande también? Sí, además dije yo que se subieran aquí para mantenerlas, para que no las tiraran. Se montaron 20 y tantas poleas que correspondían a las barras que suben y bajan abajo para sustentar los decorados. Y eso, inicialmente, para no tener que hacer la fuerza, hay un sistema de contrapesas en la galería de abajo que en función de la carga que hay que subir se equilibraban con unas planchas de plomo hasta equilibrar para luego ya no tener que hacer ningún esfuerzo a la hora de subir y bajar. O sea, estaba contrapesado el peso del decorado con la cantidad de pesos que habían colocado para que quedara equilibrado y entonces no tener que estar haciendo fuerza, sino ya simplemente con una mano pues se subía y bajaba. Es interesante y me alegro mucho ahora ver que esto se sigue manteniendo, que estas ruedas que hay aquí y aquella rueda que había abajo más grande, estos eran elementos que estaban en el sótano. O sea que yo creo que eran en la parte del sótano para mover los decorados que había desde abajo, desde abajo del escenario. Yo, en fin, cuando nosotros dijimos esto, estaba todo muy desmontado y todo vamos, estaba cada cosa por su sitio y entonces lo que sí me enteré yo es que no se perdieran estas reliquias que eran interesantes y me alegro ver que se mantienen aquí todavía como reliquias, aunque no estén vistas para el público, pero en fin, ahí se mantienen como reliquia. El peine, por supuesto, ahora mismo solo tiene la función un poco de servidumbre de poder dar paso, pero no tiene el uso que tenía anteriormente, que estaba lleno de carretillas de distintos diámetros para el sistema de cuerdas que se manejaba. En fin, algo muy complicado. Era una obra de carpintería muy bonita y yo por eso quise mantener el peine. Y me ha agradado mucho ver que toda la estructura que nosotros hicimos pues ha servido para acoplar ahora todo el sistema de modernización con motores eléctricos que, en fin, que prácticamente no ha habido que hacer nada, o sea, simplemente se han podido ir acoplando y ha sido, bueno, está muy bien resuelto.
Compruebo ahora que al haber motorizado el sistema de subida y bajada de las cerchas, ya los contrapesos se han dejado de utilizar y todas las planchas que había para contrapesar están aquí ahora ya almacenadas. Cada uno de este sistema de cuerdas y poleas corresponde a un sistema de contrapeso, donde se iban colocando las placas esas que estamos visto. Ni que decir tiene que cuando yo empecé a hacer el proyecto no tenía ni idea de todo este sistema de los teatros. O sea que tuve que ir aprendiendo poco a poco cómo funcionaba un teatro y un escenario que tenía su complicación y su ciencia. Fui a ver en Madrid algunos teatros que estaban restaurando, el Teatro Español, que se había quemado, el Teatro María Guerrero, y allí estuve viendo estos sistemas que estaban allí puestos también casi nuevos. O sea que en su tiempo este sistema de contrapesos era muy novedoso. Ahora ya veo que se ha quedado anticuado. El escenario había que demolerlo porque era un escenario que, por su situación, por la inclinación que tenía y por la altura que tenía, no valía para las representaciones que se quería dar ahora. Como base del concurso decía que el teatro era polivalente, que tenía que ser para teatro, pero pues, tenía que servir para ballet, tenía que servir para conciertos, tenía que servir para óperas. Entonces ya los escenarios son planos, son horizontales. Antes se daban con inclinación para que el público pudiera ver, dijéramos, el suelo, que se pudiera ver desde abajo. Entonces tenía bastante inclinación, yo calculo que tenía un 12,5% de pendiente. Cuando quisimos entrar por debajo a verlo, era totalmente imposible. Era un bosque de telarañas sin luz ninguna, porque no sé si habría alguna luz instalada, pero vamos, estaban por supuesto en desuso. Y entonces era un bosque oscuro, de una cosa oscura, que entrabas y empezabas a luchar con unas telarañas y una cosa terrible, vamos, que tenías que entrar como si fueras en una selva casi, y no había manera de entrar, o sea, ni podías hacer fotografías. Entonces cuando ya se empezó a desmontar por arriba el tablao, pues ya pudimos ir limpiando, quitando. En la sala principal sí que hay unas radicales modificaciones, y principalmente es que la sala primitiva solo estaba cerrada en la planta de plateas y de palcos, porque en el anfiteatro y en Paraíso se quedaba libre todo el espacio, solo estaban cerradas estas, y las del anfiteatro algunas veces lo que tenían eran unas cortinas, simplemente para delimitar. Pero el techo es de cañizo también, con escayola, reforzado también con elementos metálicos y con tirantes, pero en fin, es prácticamente el sistema tradicional de las bóvedas de escayola de toda la vida. Entonces el peligro que tenía era que al tener tanta extensión, las dilataciones empezaran a partirse, y entonces por eso el diseño de nuevo que se hizo está compartimentado, cada parte está separada de la anterior, y entonces no ha dado ningún problema de dilatación, ha salido fisuras, de nada de ningún lado. En una de las referencias que había del techo del teatro antiguo, dice que había 10 medallones arriba con elementos de, no sé si eran personajes divinos o en fin. Yo aproveché la idea de los círculos para poner los círculos de la instalación de aire acondicionado.
con lo cual el techo también tiene un recuerdo de los 10 círculos de las pinturas primitivas. Aquí se ve también que en la planta paraíso no había luminarias. Entonces, al haberse incorporado la planta paraíso, se colocaron las luminarias igual que estaban las de abajo, pero los puse con otro tipo de, también con tulipas de la forma, pero sí dándole una manera distinta bueno, era una interpretación con un material más nuevo de la antigua. Y esto últimamente he visto que estas las han quitado y han imitado las dos antiguas y las han colocado. Yo quise que quedara siempre, que mi huella siempre quedara a vista de lo que yo había tocado, que se notara que lo había tocado. Y lo que había conservado, lo había conservado. Pero que no había intentado meter en ningún elemento que camuflarlo como si fuera de antiguo, sino que siempre haya una diferencia de lo que hizo Amadeo Rodríguez y de lo que hizo José Antonio Gómez, Gómez Luengo. Bueno, esto es ahora mismo es el mini paraíso, comparado con el paraíso que había antiguo, porque antes empezaba el paraíso aquí, todo esto estaba vacío, era un espacio abierto que llegaba hasta el muro de la fachada con unas galerías de madera muy finas y, en fin, que los cordobeses de antiguo lo recuerdan con nostalgia. Yo lo vi ya muy deteriorado y no tengo nostalgia ninguna. Estas columnas que están aquí ahora llegaban hasta el techo de arriba. A nosotros, al hacer la galería de exposiciones, tuvimos que colocar un forjado a la altura donde se acababan, y entonces, para que la columna no quedara sin enterarse el edificio, entonces lo que hice fue simular unos capiteles iguales que los que hay en las otras plantas, que no son exactamente iguales, están inspirados igual, pero para que hubiera una diferencia se colocaron en sentido contrario, en sentido perpendicular a los otros, porque además un poco venía bien para sacar los voladizos que sujetaban luego la parte del techo de la techumbre. Este suelo, el forjado, aguanta el peso de las sobrecargas de uso del salón como reuniones, más el peso de todo el falso techo, más el peso de la lámpara, que son 4.500 kilos. Así que ha habido que hacer un forjado muy resistente. El Mino dijo, lo han colgado, no dijo de dónde, entonces parecía que estaba colgado en una nube, en un espacio, ¿no? Faltaba decir, está colgado con la superestructura que se puso arriba, precisamente para poder soportar todas las cargas del teatro. Y aquí vemos perfectamente que todo lo que era fachada interior del teatro se ha mantenido tal cual estaba. Están las galerías con las barandillas, con los diferentes planos, y está la estructura original que forma parte compositiva de toda la sala, que para mí es una satisfacción el que esto esté incorporado, o sea, que la vista del teatro sea la antigua, pero mejorada porque se ha puntualizado, se ha revalorizado elementos que tenía. Yo no sé si en muchos teatros la estructura se ve o no se ve, pero yo creo que característica de este teatro es que la estructura de la sala está perfectamente visible e identificable. Prácticamente la embocadura yo la respeté totalmente. Lo que pasa que entre los redondeles que hay centrales en toda esta parte de aquí, lo habían vaciado, habían puesto unas rejillas para que saliera el aire acondicionado. El aire acondicionado de aquella época,
que era aire que pasaban por un chorro de agua y refrescaba un poquito el cine, ¿no? Con lo cual toda la función que tiene en la embocadura, que es el tornavoz, precisamente para que el sonido que hay en el escenario se transmita luego a la sala, se lo habían cargado totalmente. Una de las ideas que yo planteé desde el principio era que las fachadas se iban a tocar lo menos posible, que se iba a mantener la fachada original porque era lo que le daba importancia al teatro. Para aumentar los vestuarios se hizo una planta nueva entre dos plantas porque había altura suficiente. Entonces, para iluminar esta entreplanta nueva se hicieron unas aberturas en la fachada que pasan bastante desapercibidas. Esto hubo un poco de cierta polémica o de cierta inquietud cuando yo comentaba que, en fin, que el cuerpo que iba a hacer envolviendo a toda estructura iba a ser una chapa de acero que se iba a pintar para tener un aspecto rugoso, pero que se iba, todos cuando decían que vas a colocar una chapa ahí arriba, pues vaya, virga, pues vaya. Total, que al final se colocó la chapa, se pintó con una pintura rugosa, se remató bien todo esto y yo creo que tampoco distorsiona para nada el sobremonte que se hizo de la fachada y del teatro. Es totalmente honesto porque está hecho con un tratamiento distinto, un material moderno, pero que creo que fue una solución muy neutra y que ahí está, correspondientes a la calle Zorrilla, que no ha tenido prácticamente variación ninguna, porque era una fachada que tal y como estaba, pues lo que se arregló, se pintó y prácticamente únicamente se abrieron algunas puertas para la emergencia, pero aprovechando incluso la modulación de huecos que había en la fachada antigua. Aquí están las marquesinas antiguas, que simplemente son unas vigas que sobresalen, unas viguetillas que sobresalen, también cubiertas con unos cristales y un tejadillo, y la marquesina nueva, que se suprimió el tejadillo, entonces se hizo solo a base de placas de cristal, de vidrio, y tanto esta marquesina como las otras que son iguales, los báculos de sustentación de la marquesina están inspirados en las farolas antiguas que había a lo largo de todo el Gran Teatro y que siguen existiendo. Yo creo que ha sido, si no el más importante, sí, uno de los más importantes, ¿no? Porque ha sido, ha tenido bastante repercusión y bueno, y ha quedado aquí para la historia. No sé cuánto durará porque dentro de unos años también se habrá quedado muy antiguo. Bueno, porque había estado 3 años casi más tiempo en el teatro que en mi casa. 3 años de mi vida intensamente, que mis hijos eran relativamente pequeños y cuando acabaron las obras dijeron: Córdoba ha ganado un teatro y nosotros hemos recuperado un padre.